Chicos, hacía tiempo que quería hacer un vídeo intentando cavilar cuáles son las peores funciones cognitivas para tipificarse a uno mismo, sobre todo, aunque también evidentemente puede influir en cómo tipificamos a los demás. Así que vamos a analizar función por función a ver cuáles son las que nos lo ponen más complicado. Yo creo que lo primero a tener en cuenta es que tipificarse, el proceso de autotipificación, es un proceso que tiene que fijarse en cuestiones abstractas, ¿vale? No es algo evidente. De hecho, por eso muchas veces se tipifica mal a la gente, porque es como esta persona ha hecho esto, así que es esto. Y es como, no, lo que tienes que ver son patrones cognitivos que hacen que la persona, digamos, tenga tendencia a procesar ciertas informaciones antes o mejor, tomar ciertas decisiones o juzgar y evaluar el mundo de cierta forma u otra. Yo creo que teniendo eso en cuenta y teniendo en cuenta que estamos hablando de tipificación, o sea, de un proceso, digamos, introspectivo, para mí la mejor función que yo creo que sabe analizar esta clase de cosas y lo más importante, sacar conclusiones, es Ni, evidentemente, porque lo tiene todo, es decir, es abstracta, es introspectiva y es reductora, es decir, lo que quiere es simplificar, llegar a un concepto, llegar a una conclusión. Para los que son Ni, generalmente les es más fácil sacar conclusiones de elementos abstractos. Siguiendo un poco con lo que acabo de decir, la información abstracta es muy importante, pero yo creo que es incluso más importante el hecho de tener introspección. Es decir, el hecho de conocerte bien como eres y de saber distinguir qué cosas eres y qué cosas no, a pesar de tus propios comportamientos. Por ejemplo, el hecho de que yo me veo a mí misma muchos comportamientos que sé que la gente que no me conozca bien puede pensar que utilizo fe, por ejemplo, pero yo, digamos, internamente sé muy bien separar, digamos, las cosas que me nacen naturalmente, que son mi yo innato, por así decirlo, de alguna forma, y las cosas que, digamos, son más socialmente adquiridas, ¿no? Entonces, creo también que Phi es una muy buena función a la hora de saber quién es uno mismo, ¿no? Aunque también tienes que saber encauzarla. La combinación de Ni y Phi, diría yo, que es la más acertada a la hora de saber, de conocerse a uno mismo, ¿vale? Y de llegar a una conclusión, es decir, de no estar divagando de hoy soy esto, mañana soy lo otro. Por ello, como vamos a ver, no todos los Phi tienen la misma capacidad de concluir lo que son. De hecho, yo creo que podemos hacer el spoiler ya y decir que las dos funciones que yo siempre he considerado más problemáticas a la hora de tipificarse son precisamente las que hacen esto, pero al contrario, es decir, Ne y Fe. Ne es principalmente la función con la que más duda la gente, que es Ne. O sea, la gran mayoría de personas que me comentan no sé si soy esto o lo otro, generalmente siempre dudan entre tipos de Ne, y una conclusión a la que yo he llegado después de ver a mucha gente y de leer a mucha gente es que generalmente los INTJ tienen muy claro desde el principio que son INTJ, aunque se puedan ver rasgos de INTP, pero no tienen esa duda constante, mientras que los INTP generalmente son los que tienen la duda constante entre si son INTP o INTJ. Ne se divierte con esa información abstracta. ¿Qué pasa? Es espantosa para concluir, es la función de divagar. Es todo lo contrario a la forma reductora de Ni, que evidentemente tiene sus contras, que es que muchas veces tienen esa visión focal y no ven más allá, ¿no? Ne es todo lo contrario, entonces para ellos es muy importante y es muy natural mantener abiertas las opciones, mantener abiertas las cavilaciones, las deducciones. Hoy me levanto pensando que soy ENTP, pero dentro de 2 días he hecho no sé qué cosa que me hace pensar que igual no soy ENTP, igual soy ENFP. Ne es muy puñetera a la hora de decidirse. Si eres un Ne dominante o un Ne auxiliar, vas a tener unas dudas muy constantes, ¿vale? Porque básicamente no llegas a conclusiones con mucha facilidad. No significa que esta gente, los NTP y los NFP, no sepan lo que son, pueden tenerlo súper claro, pero generalmente son los que más se tipifican mal al principio, los que más dudas tienen, los que más les cuesta decidirse. En contrapartida, Fe se conocen menos a sí mismos, tienden más a no adquirir rasgos del exterior, pero sí, digamos, al ser una función extrovertida que se empapa de lo externo, muchas veces no saben diferenciar qué parte de ellos están siendo ellos y qué parte de ellos está siendo motivada por el entorno de su alrededor, o sea, por la armonía externa, ¿vale? Suelen tener muchas crisis de identidad, ¿vale? Y estoy pensando en una persona famosa que tiene Fe alto y que ya nos ha dicho que es 2 tipos distintos, pero nunca es el que es. Vale. T, yo creo que sería la tercera función más útil para tipificarse porque también es muy conclusiva.
es muy esquemática, ¿vale? Esa es la idea, es muy esquemática. T puede indagar, buscar información, pero al tender a la eficiencia, tienden también a simplificar las cosas. A un T dominante tú le presentas un problema que a ti te parece súper complejo y que le has dado 100 vueltas, y un T te lo va a simplificar y te va a dar la solución de una forma más sencilla, más directa. Eso hace también que sean muy buenos a la hora de decidirse. Son muy determinados. T complejizan los problemas, ¿vale? También es cierto que precisamente los T muchas veces tienden a simplificar cosas que no tienen por qué simplificarse. Con los T suele suceder al contrario, enrevesan las cosas, le buscan los porqués, por eso mismo se rayan mucho más a menudo acerca de estoy haciendo esto porque soy esto o porque soy lo otro, ¿no? T, más directa, más simplista, incluso son mucho más propensos a hacer listas de pros y contras, y es muy fácil encontrarte a un T decidiendo, poniéndose una lista de, vale, esto tengo de este tipo y esto de este tipo, pero esto influencia más en mí que esto, por lo tanto, aunque tenga más puntos de este tipo, como los puntos de este otro tipo son más importantes en mí, creo que es mucho más probable que sea esto. Mientras que T, como tienden a la teorización constante y a complejizar ciertos conceptos, tienden a complicarse más la vida y no son para nada tan directos, en plan de problema, solución, línea recta, en absoluto. Entonces, si el problema es que no sabes qué tipo eres y tienes que llegar a una solución que es saber qué tipo eres, llegar a una conclusión, los T van a hacer así y los T van a hacer así. Nos quedan C y sí. Creo que C y sí son las que menos influyen de forma positiva o negativa, son más neutras a la hora de tipificarse a uno mismo, ¿vale? Claro, por una parte, Ni y Phi nos han sido muy útiles como funciones introvertidas en el sentido de la introspección. Pero sí es una función evidentemente subjetiva, pero que tiene unas impresiones 100% subjetivas. O sea, básicamente sí es la forma de captar cosas del mundo de forma subjetiva. No son tan concluyentes como Ni, digamos que son más de almacenar, mientras que Se es una función bastante pragmática y bastante objetiva. O sea, se parece a T en el sentido de la objetividad. Es una objetividad tangible, ¿vale? Pero creo que las dos funciones extrovertidas más concluyentes, más directas, más pragmáticas para tipificarse son Se y T. Mientras que Si y Ti, aunque son funciones introspectivas también, tienden a ver las cosas con un filtro más subjetivo, en el sentido de impresiones propias, ¿no? Un sí va a recordar una conversación que ha tenido contigo según cómo se ha sentido en esa conversación, ¿vale? No por lo que ha sucedido en esa conversación. Y un T, como digo, va a tender a complejizar las cosas. Por lo tanto, a pesar de ser introspectivas, no creo que tengan, primero, el autoconocimiento que nos da Phi y la conclusión que nos da Ni. Por lo tanto, yo diría que Se va un poquito antes que Sí. Siendo bastante parecidas, creo que son las que menos influyen, tanto positiva como negativamente, a la hora de tipificarse. ¿Con qué nos deja esto? Nos deja con que estas son las 4 funciones mejores para tipificarse a uno mismo, y estas, por desgracia, son las 4 peores para tipificarse a uno mismo. Peores en el sentido de tener muchas más dudas, no concluir, no llegar a una conclusión, pensar una cosa y al día siguiente pensar otra, etc. Ahora vamos a ver cuáles serían los tipos que mejor se tipifican a sí mismos, de primeras, a los que peor. INTJ, ENTJ, ESFP y SFP. Estos 4 tipos son los que tienen justo estas 4 funciones. Por lo tanto, y basándome bastante en lo que he visto, tienden a ser más rápidos, más concluyentes y a no dudar. Yo creo que el que mejor evidentemente se tipifica a sí mismo es quien tiene Ni alto y Phi alto, que digamos que el primer tipo y el único realmente, si contamos como Ni dominante, es INTJ. Es decir, para mí los INTJ son las personas que mejor y más rápido se tipifican a sí mismas. En segundo lugar estarían los ISFP, porque tienen Phi dominante y Ni terciario, que es lo contrario que los INTJ. Que muchos pueden confundirse con INFPs porque tienen muchas cosas en común con ellos. Pero sí que es cierto que a los INFPs los veo dudar mucho más. Los INFPs, muchos piensan que son INFPs, INFJs, ISFPs, ISFJs, ENFPs, es una locura. Pero no he visto que se dé tanto el caso de un ISFP que piensa que es INFP, ESFP, ISTP. Por las características que acabo de decir, irían los ENTJ, porque tienen Ni alto y aunque Phi lo tienen al final, su T es dominante, por lo que tiene sentido que sean los terceros. Y luego, por último, estaríamos los ESFP, que somos los que cerramos el pack de estas 4 funciones,
que como digo, aunque tienen C dominante, digamos que no influye muchísimo, simplemente los hace igual más objetivos y más capaces de captar cosas a raíz de los test que me decían que era INFP todo el tiempo, y siendo que compartimos muchas características, yo pensaba que era INFP, pero he de reconocer, y lo veréis en el vídeo, que el tiempo en el que yo estuve dudando fue el tiempo en el que yo me manejaba con test y con descripciones. En cuanto descubrí las funciones cognitivas, en cuanto vi la diferencia entre C y NE, yo supe súper deprisa que era C, que no era NE, a pesar de que tengo muchas cosas que parecen de NE. Yo empezaría por aquellos que tienen NI más alto y Fe más bajo, porque evidentemente quien tiene NI no puede tener NE. Entonces, dentro de los tipos que tienen NI más alto y Fe más bajo, el primer tipo que encontramos es el ISTP. Yo creo que el TI les puede influenciar mucho a la hora de saber qué son. Podrían ser bastante parecidos a los ESTP, ¿vale? Los ESTP no tienen tanta influencia de TI, pero tienen más influencia de Fe, que es peor, así que lo vamos a dejar en ese orden, ¿vale? Los ISTP generalmente suelen tener más claro que son ISTP, que los INTP tienen claro que son INTP, por ejemplo, a pesar de que TI es la función dominante. C y NI en funciones intermedias les ayuda bastante. Ahora yo creo que vienen los 4 tipos más difíciles de clasificar, que por un lado serían los STJ en general, que tienen T alto y son bastante capaces de llegar a una conclusión y de simplificar las cosas, pero por otra parte tienen NE también, sobre todo los ESTJs. Y según lo desarrollado que lo tengan, no olvidemos que los ISTJ tienen también Phi auxiliar, así que yo creo que los ISTJ pueden ser bastante buenos candidatos también. NE es su función inferior, entonces aunque es la peor para tipificarse al ser inferior, no creo que les afecte mucho, por lo tanto yo apostaría por los ISTJ como los siguientes que se saben tipificar bien. ¿Qué pasa con los otros que son NI dominantes? Seguro que os lo estáis pensando, ¿qué pasa con los INFJ? Porque los INFJ son NI dominante. Si NI dominante es la mejor función para tipificarse, ¿por qué no están apareciendo? Los INFJ son muy difíciles de clasificar aquí. ¿Por qué? NI dominante, como hemos dicho, muy bien. Pero ¿cuáles son sus dos siguientes funciones? Fe y Ti. Fe hace que tengan también esas crisis de personalidad de las que he hablado. ¿Qué porcentaje de su personalidad la han adquirido un poco de lo que han ido experimentando y viviendo a través de otras personas? Y luego está Ti, que les hace replantearse las cosas 150 veces. Y hay muchos INFJs que tienen un Ti bastante desarrollado. Por lo tanto, los INFJ van a tener muchos más problemas para tipificarse de lo que parece. Salvo los que sean eneatipo 4, que esos tienden más a la introspección y a estar en contacto con sus propias emociones, por lo tanto les es más fácil. Entre los INFJ y los ESTJ yo creo que hay un ligero empate. Voy a elegir a los INFJ porque su función dominante es la primera, la mejor, mientras que en los ESTJ su función inferior es la que mejor, entonces no la usarán tanto. Después de los ESTJ van los ENFJ, porque son los que, digamos, comparten también 2 funciones de aquí y 2 de aquí, pero muchos ENFJ tienden a tipificarse como INFJs. Pero la verdad que Fe dominante es muy puñetero, ¿vale? Porque ellos pueden pasar por otra persona en según qué contextos están. Yo creo que es justo que ahora pongamos a los ISFJ, porque realmente su única diferencia con los INFJ es que su función principal es sí, que no tiene la fuerza, digamos, a la hora de tipificación que tiene NI. Luego Fe, como digo, les hace identificarse a veces con cosas que no son ellos realmente. Yo creo que pueden llegar a ciertas conclusiones rápidamente. Justito después tenemos a un tipo con el que, la verdad, se confunden mucho los ISFJ, que sería el INFP. ¿Por qué está INFP tan abajo si son Phi dominante? Pero llaman a auxiliar y les dice, ¿estás seguro de que eres así? ¿No serás INFJ? Muchos INFP me vienen y me dicen que no saben si son INFJ y funciones cognitivas comparten 0, pero pocos me dicen que no saben si son ISFJ, cuando literalmente tiene muchísimo más sentido no saber si eres INFP o ISFJ. Tienen unas funciones muy parecidas y tienen un uso de sí bastante evidente los dos. Al tener NI auxiliar pueden oscilar bastante entre el estoy súper segura y no estoy nada segura. Creo que tiene todo el sentido que los 4 últimos son aquellos que tienen justo estas funciones. Ne, Fe, Ti, Si. La función que te hace divagar y no llegar a una conclusión, la función que te hace identificarte con cosas que no son tu 100%,
la función que te hace complejizar toda cosa que te planteas y la función que hace que tengas las impresiones del mundo subjetivas. Ya todos los sís han salido, los sí altos, menos ESFJ, y creo que hay algunos que utilizan NE bastante evidentemente, tienen muchos problemas tipificándose y pueden verse en ENFP mucho, por ejemplo. Creo que es justo poner ahora a los INTP, porque también son los que tienen sí y T más alto. Si terciario, T dominante, pueden darle menos problemas que C y NE. A pesar de que son los que más dudas tienen en mi canal, también tengo en cuenta que muchos de mis seguidores son INTPs, mucha gente de internet es INTP, entonces es normal que surjan más dudas de lo que surge de media en otros tipos, ¿no? Tienden a darle muchas vueltas a las cosas con ti, pero creo que no se identifican tanto, no tienen tantas crisis de identidad como pueden tener los F más altos. Muchos INTP también a veces son NA tipo 4, eso les hace más introspectivos, conocerse un poco mejor, pueden hacerlo. Por último, como es evidente, van a ir los dos que son NE dominante. Pero si tenemos en cuenta que los ENFPs son Phi auxiliar y los ENTPs son Fe terciario y T auxiliar, está claro que los ENFP lo van a tener un poquito más claro. Según esta lista que he hecho yo, no tiene por qué ser esto la teoría máxima, los ENTP son los que peor lo tienen para tipificarse, señores. Muchos ENTP seguramente se tipifican como INTP y son INTPs que no saben si son INTPs o INTJs. No olvidemos que ENTP y INTJ son la mente inconsciente el uno del otro y pueden tener comportamientos aleatoriamente parecidos. Esta confusión entre ENTP, INTP y INTJ se da mucho más de lo que parece. Pero yo creo que los ENFP, donde tienen sobre todo la mayor duda, es entre concluir si usan NE o SE. Porque los ENFP pueden ser impulsivos también, superaventureros. Parece que SE es eso y no. Esta es mi conclusión. Hay algunas funciones que son muy puñeteras para tipificarse a uno mismo, ¿vale? Y que muchas veces lo más simple y lo más sencillo es la respuesta. O sea, y con lo más simple no me refiero al resultado de 16 Personalities, ¿vale? Esto me hace pensar también que hay mucha gente que es SFJ y que pensará que no lo es. ENFP en muchos casos, ENFJ en otros casos. Si recordáis mi vídeo de la última estadística mundial según la asociación de MBTI o como se llame, los ESFJ habían pasado de ser, yo creo que la cuarta personalidad más común de la Tierra al sensor más raro del mundo. Es muy raro, ¿no? Yo me lo puedo creer o no, teniendo en cuenta lo sesgadas que son las encuestas. Quiero decir, esta gente no entrevistó a gente de Zambia, de Zimbabue, de Papua Nueva Guinea para saber, o sea, no, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero que haya muchos ESFJ realmente escondidos, sobre todo detrás de máscaras de ENFP, porque tienen NE muy desarrollado, así. Así que bueno, estas son mis conclusiones, podéis estar de acuerdo o no, realmente me gustaría saber vuestras opiniones y si sois alguno de estos tipos, los 4 últimos tipos, y mi teoría está confirmada, en plan muchas dudas, decídmelo. Y si sois uno de estos 4 de arriba y lo tuvisteis súper claro desde el principio o como mucho dudar entre un par durante un tiempo, también decídmelo. Así que nada, nos vemos la semana que viene, chicos. Muchas gracias por verme. Un besito, chao.